Hola, ¿qué tal amigos de Los San Luis? El día de hoy estoy como siempre muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que bueno, estoy muy sorprendida de saber todo lo que hace. Él es un médico, psiquiatra, coach y psicoterapeuta argentino. Él es el doctor Adrián Kersker. Espero que estoy bien pronunciado y bienvenido. Muchas gracias, Vero. Stanford, Stanford, sí. Oye, como, pues como la universidad. exacto, exacto, así tal cual se escribe, como la universidad. Un segundo. Oye, me Sí, encanta ver todo lo que haces y bueno, ahora vamos a analizar primero al médico. ¿En qué momento de tu vida dices, o sea, me encanta la mente, me encanta saber qué pasa en la cabeza de las personas? ¿Y en qué momento decides dedicarte a la medicina y luego tener esta especialidad en psiquiatría? bien. Yo al principio, cuando era chico, quería ser astronauta. Pero Yo después, también, sí, somos sí. dos. Después quise ser ingeniero. Y bueno, al final me dediqué a la medicina, o sea que ve que tengo gustos cambiantes. Y nunca dejé. Y estuve también antes de recibirme si iba a ser cirugía de miembro superior o neurología. Y también me gustaba esas cuestiones tipo ingenieriles, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un instrumento que se llama Da Vinci, que es un robot cirujano que permite hacer intervenciones submilimétricas porque tiene esa capacidad para operar cosas muy difíciles, pero eso no existía hace casi 40 años. Yo me recibí hace más de 30. Y bueno, aquí estamos en la psiquiatría, me gusta, es algo que me apasiona, todo lo que es la mente, pero tengo una manera de pensar muy parecida a la de un ingeniero en mi profesión, lo que no quiere decir que sea deshumanizado, sino que creo en comprender cómo funciona algo y pensar en términos de un proceso, un protocolo para lograr un resultado. No soy el típico psicólogo, aunque lo fui, de cuéntame lo que te sucede y juntos llegaremos. Prefiero cuéntame lo que te sucede, pero elaboremos un destino en función de qué es lo que necesitas lograr. Me parece mejor apuntarle a un resultado. Sí, justamente esa parte que estuve viendo que haces, porque bueno, te sigo en redes sociales y veo los videos los pequeños videos que haces compartiendo pues tu conocimiento y veo que tienes un punto muy interesante y aunque a lo largo de la vida me he dado cuenta que hay personas que pueden llegar a tener éxito sin estar conectadas con sus emociones. Siempre tarde o temprano en algún momento o colapsan o como que no encuentran el para qué hicieron todo lo que hicieron. Y cuando la gente sabe, o sea, tiene la salud emocional, como que está más aterrizada en todos los sentidos. Entonces, yo veo que a veces, hoy en día los jóvenes, por ejemplo, a raíz de la pandemia, tenemos muchos niños y adolescentes con depresión, ansiedad, etcétera, o sea, todas estas cargas que van viniendo, y veo que ellos se han estado tomando el tiempo para sanar, cosa que no hicimos nosotros, o sea, como que crecimos, la vida nos dijo por aquí, por acá, y nunca nos detuvimos a sanar. Y siento que si nos hubiéramos tomado ese tiempo, que es lo que tú haces, que veo que ayudas, que dices, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Para dónde vas? Siéntate. Y como que tener un enfoque claro de para dónde vamos, pocas veces nos lo preguntamos, nomás vamos como un barquito en un río, así, una lanchita y que se va llevando, y no sabemos ni para dónde vamos, ni por qué vamos. Y a veces nos va bien, a veces nos va mal, dependiendo cómo esté el clima, pero siento que la vida es mucho más fácil cuando sabes para dónde vas, cuando tienes herramientas para manejar esa lanchita, y bueno, eso es lo que haces tú, ¿no? Cuéntame, ¿cómo llegaste a este proceso que manejas? Bueno, para mí lo que ahora ofrezco son 30 años una síntesis de 30 años de trabajo. Yo fui haciendo muchas cosas, viví en Japón 2 años, cuando tenía 30 años,
estuve estudiando artes marciales allá, tuve cinturón negro de Aikido, lo cual ejercí durante casi 20 años después de regresar a la Argentina. Me puse a estudiar otras artes marciales, no soy ningún gran arte marcialista, pero sí me apasionó estudiarla, todavía lo practico de una manera más sosegada con el Tai Chi Chuan. Y también me interesó el blending de lo que serían los conceptos orientales con los occidentales en función de la mente. Y otro de los aspectos que me parece importante es que la mente creo que es algo psicofísico. El cuerpo nunca queda fuera y cuando una persona desvincula las señales de su cuerpo de lo que piensa, generalmente no llega muy lejos. Y si lo hace es a costa de todo lo demás. Entonces, mi sistema es psicofísico. Por ejemplo, algo que, digamos, siempre me hizo ruido es por qué si un plomero o un arquitecto cumple su objetivo y termina en semanas o meses, ¿por qué un tratamiento psicológico puede ser 20 años? Entonces, yo he conocido pacientes, yo tengo un amigo que es así, que es ingeniero y fue un psicólogo y dijo, mira, yo no vengo a resolver algo, yo vengo a hablar de mí y quiero que me escuches y no sé si voy a resolver algo. Entonces eso es totalmente válido, pero en general mi experiencia es que los pacientes que me vienen a ver vienen porque la están pasando mal y quieren salir de ese sufrimiento. Ahora, hay una serie en la televisión que se hizo 3 veces, una es en España, otra creo que fue en Inglaterra o Estados Unidos, y la tercera fue en Argentina. El actor en Inglaterra o Estados Unidos se llama Gabriel Byrne, que se llama In Treatment. En Argentina se llama Psicoanálisis, no me acuerdo, y trabajaba Diego Peretti y la española no me acuerdo. Y todos hacen lo mismo que yo no estoy de acuerdo. Viene el paciente, empieza a hablar y el analista toma nota. Yo no hago eso. No estoy de acuerdo. Si alguien lo quiere hacer, que lo haga. En caso, hay un ruido como una especie de... ¿Ya? Como si hubiese un cortocircuito. A ver, ¿así? ¿Se escucha? Sí. Empiece y termine. ¿Y así? También. Ahí, va y viene. Bueno, yo sigo igual. Si no importa, yo solo avisé. Entonces, para mí es muy importante en el tratamiento 3 etapas. Primero, un diagnóstico. Un diagnóstico no es que uno va a una reunión y dice, yo tengo un diagnóstico de borderline o yo tengo un diagnóstico de maníaco depresivo. Para mí un diagnóstico es una información muy precisa para que una persona tenga ya una comprensión de lo que le pasa, ahí paró. Y por el otro lado, eso también ya está diciendo hacia dónde tiene que ir. Yo eso lo llamo como el espejito, el espéculo de un odontólogo que primero nos permite ver algo que por nuestros propios medios no podríamos y en segundo lugar, sin su explicación, aunque lo veamos, no lo vamos a entender. Por eso yo creo que por más inteligencia artificial general que haya, en esta profesión el ser humano va a tardar en ser reemplazado porque la inteligencia artificial te puede dar en la tecla, pero uno igual no sabe que eso sucedió. Sí, bueno, y aparte que es una herramienta que está usando la gente mucho como terapeuta. Yo la uso muchísimo y, por ejemplo, en el tipo de guía interactiva que utilizo, yo ya no puedo analizar los resultados sin la inteligencia artificial. Está tan agentificada o está tan ajustada mediante un prompt a el tipo de resultado que quiero obtener que si no tuviese esa herramienta no puedo usar las guías que utilizo. Ah, bueno, pero estamos hablando de que, bueno, eres un especialista en la materia, conoces y te apoyas en la IA para llegar al resultado. Pero mucha gente está utilizando eso, o sea, la inteligencia artificial para tratar sus traumas día a día. Y incluso a muchas personas que dejan a sus novios, a sus parejas, o basan sus relaciones dependiendo de las respuestas que le maneja la inteligencia artificial,
lo cual no sé si sea bueno o malo, no desconozco porque no es algo que yo utilice para tomar decisiones en mi vida, que creo que ahí es donde siento yo como que me da como cosita, porque mira, yo durante gran parte de mi adolescencia estuve yendo con psicólogos, psiquiatras, incluso me hicieron que cefalogramas y esas cosas porque sufría de insomnio crónico. Y la verdad, sí tenía ya estos prejuicios y después de todos estos años perdidos, porque nunca me dieron una respuesta, incluso me daban medicamentos que tampoco usé casi nunca porque eran muy fuertes para dormir y no lograba sentirme bien. Entonces, perdí mi fe, digamos, en este tipo en esta área. Pero recientemente me doy cuenta que, bueno, la psicología, la psiquiatría han avanzado muchísimo, muchísimo. Y entonces ahora me doy cuenta que realmente vale la pena, o sea, quitarse todos esos prejuicios que teníamos y dar la oportunidad a nuevos tratamientos. Aunque sigue habiendo muchos psicólogos que te están con su libretita apuntando y luego que ellos no saben, pero genera muchísima ansiedad que tú estés diciendo y que de pronto apunten y dices, me estará calificando, ¿qué está pasando por la cabeza del psicólogo? ¿Me estará yendo bien o mal? O sea, siento que genera mucha ansiedad esa libretita. Pero bueno, no los juzgo, cada quien hace las cosas como quiera hacerlas. Pero sí veo que hay mucha gente, como en tu caso, con otras herramientas y utilizando otras técnicas. A eso es a donde quisiera yo que la gente se acercara. Porque por decir algo, digamos que yo soy un profesionista y llego contigo y te digo, oye, ¿sabes qué? Quiero dedicarme 100% a mi carrera, estoy parado en esto y en esto, pero no sé qué es lo que me está deteniendo o cómo llega la gente contigo. Bien, en general las derivaciones hasta hace unos pocos meses venían el 90% de derivaciones previas. En este momento, más de la mitad de mis derivaciones vienen de las redes, porque subí un tema que tiene que ver con la desvinculación afectiva. De hecho, yo fui evolucionando en este mes aceleradamente el concepto inicial, que era exclusivamente la desvinculación de los hijos de los padres, que se llama síndrome de alienación parental, y en este momento renuncié, por una cuestión conceptual y de valores de mi parte, a seguir con el concepto de alienación parental y lo reemplazo por el concepto de exclusión afectiva. Y en este caso, los pacientes vienen desesperados porque si uno le pasó algo de estas 4 cosas es terrible. Puede ser una situación de obstrucción por parte del excónyuge para ver a hijos pequeños, puede ser la desafectación afectiva de un padre mayor de hijos grandes, puede ser situaciones donde una persona, no en un vínculo familiar, como el gaslighting o el ghosting, se ha perdido un vínculo de valor. Y por último, aunque parezca que no tiene mucho que ver, es el bullying, cuando a un chico lo desafectan sus pares. Y todo pasa por el mismo lugar. Y mi manera de trabajar, aquí entra en juego el ingeniero que tengo adentro, porque trato siempre de utilizar los recursos que tenemos y no vemos. Uno de ellos, que es muy poderoso, es la arquitectura de nuestro cerebro. Tal vez conozcas, Vero, lo que se llama neuroplasticidad, si no lo explico. No, bueno, explícalo para que lo conozca también. Bueno, la neuroplasticidad es la propiedad del cerebro de generar nuevas vías, como si se recableara el cerebro. Hay un ejemplo de neuroplasticidad en la película Terminator 1, cuando el Terminator recibe algún tipo de daño en su sistema cibernético y se ve que se apaga y después se prende así y hace una vía alternativa. Algo así pasa con la neuroplasticidad. Las neuronas encuentran nuevas maneras de comunicarse y esto funciona, por ejemplo, en un accidente cerebrovascular, que el cerebro encuentra una vía que reemplace a la que se perdió. Y en psicología esto es importante porque está en la base del aprendizaje y sobre todo del reaprendizaje. Desde este punto de vista,
una patología mental es plausible de reaprender una nueva manera de solucionar el problema que ella encara. Desde este lugar, la teoría sistémica también dice, y en eso me apoyo, que un síntoma muchas veces no es sino la solución a un problema. Entonces, teniendo esto en cuenta, y Freud también dijo que los síntomas tienen cosas para enseñarnos, yo parto de la base que si cambio mi actitud frente a un síntoma, voy a también tener, para mí fue un breakthrough eso. Por ejemplo, yo considero que un síntoma, uno en lugar de temerlo, debe aprenderlo. Entonces, supongamos, por ejemplo, podrías mencionar cualquier síntoma y te digo qué haría yo utilizando mi sistema. A ver, por ejemplo, el insomnio. Bueno, con el insomnio es muy interesante porque las causas de insomnio pueden variar. Y no estamos hablando de insomnio de una noche, sino del pertinaz, el que se repite de una manera desagradable por lo menos más de 2 veces a la semana en el curso al menos de varios meses, ¿no? Entonces, en el caso del insomnio, uno dice que lo que no se resuelve de día nos mantiene alertas de noche. El cerebro tiene una arquitectura de estados de conciencia y se hablan de 4 frecuencias: la frecuencia alfa, beta, delta y zeta. Estas son frecuencias progresivamente más profundas y es muy interesante que están vinculadas a distintos estados de conciencia, tanto de inconsciencia como de supraconsciencia. Por ejemplo, se dice que el estado de zeta, que es el estado de estar en coma, también es el estado que entran los meditadores en una meditación muy profunda. Entonces, pareciera ser que el yo, el awareness, lo que llamamos el darse cuenta, empezara a activar regiones distintas del cerebro que a su vez tienen otras configuraciones de conciencia. Entonces, por ejemplo, la persona frente al insomnio que lo padece, quiere decir que, entre otras cosas, no puede, no es solo el tema de dormir, no puede detener los micromovimientos de su cuerpo que podríamos llamar ansiedad. Uno está en la cama y no se duerme y no tiene ningún foco. Es como si uno prendiera la televisión y en lugar de ver una imagen, ve ruido blanco, las rayitas blancas y negras. Si eso pasa en la mente de una persona, lo que eso nos hace, nos genera ansiedad y a partir de ahí es un círculo vicioso negativo que nos empezamos a desregular emocionalmente y si no podíamos dormir, seguro que no dormimos nada. Oye, fíjate que, perdón que te interrumpa, si tienes razón en ese sentido. Bueno, el insomnio es algo que padecí crónicamente en la adolescencia y durante muchos años varias personas me decían, haz meditación, practica la meditación y realmente para mí, que aparte tengo hiperactividad, era como que no sentía que fuera para mí. Y recientemente he estado practicando la meditación y es una cosa maravillosa, es algo que yo le puedo recomendar a todo el mundo, porque yo hoy en día me acuesto, empiezo a hacer ejercicios de meditación, me relajo y luego ya digo, si es ya de noche que ya me voy a dormir, en automático me duermo, o sea, 5 o 10 minutos ya me dormí. Y eso es maravilloso, pero muchas personas, uno puede invitarlos a decir, oye, pero eso te puede funcionar, yo era de esas personas, y de pronto se niegan a darse la oportunidad. Yo invitaría a la gente hoy en día a que abra su mente, a nuevas posibilidades, porque como en tu caso, o sea, que yo te veo, eres un médico, eres psiquiatra, pero aparte eres terapeuta porque vas más allá de que has dicho, bueno, médicamente se puede hacer esto, pero también se puede hacer esto sin llegar a medicar, pero con esta técnica o con esto otro. Y hay mucha gente que está abriendo su mente también al conocimiento, como los médicos. Entonces, si ellos están abriéndose como tú a esto, ¿por qué uno como paciente no? Y de pronto están desesperado porque, te voy a decir, la adolescencia, yo lo he dicho muchísimas veces, era una bomba de emociones, porque imagínate, hiperactiva,
hacía 5 horas de ejercicio, tenía problemas de alimentación porque era anoréxica, y tenía muchas cosas, o sea, y aparte no dormía. Entonces era volátil, o sea, era volátil y cualquier cosita y te explotabas y así, ¿no? Y ahora que yo empiezo a controlar como mis emociones, que he aprendido a practicar, a hacer lo que es la meditación, a calmar como mi yo, todas esas voces que de pronto yo digo, qué padre se siente, o sea, y es lo que le digo a la gente, si yo ya estuve en el infierno y sé que se puede estar en el cielo, ¿por qué no voy a estar invitando a toda la gente a que se den la oportunidad de estar bien? Está bien, yo considero que trato de unir todo. Por ejemplo, en mi caso, hice también, practiqué mucho tiempo artes marciales, de hecho todavía lo continúo haciendo. Empecé con Aikido, hice un arte marcial ruso, sistema, estuve en Toronto con la escuela de Ryabko y Vasiliev, después estuve con Kai Tao, que es un instructor extraordinario que está en Estados Unidos, que se llama Tong. Después aquí en Argentina entrené más de 10 años con unos instructores rusos igualmente buenos, de un arte raro que se llama Rukopashnibov, Berserk, y tiene muchas cosas psicofísicas. Para mí, y ahora estoy haciendo Tai Chi Chuan con una profesora aquí en mi ciudad que se llama Lina, que habla poco castellano, es china y es excelente. ¿Y qué puedo decirte? Te diría que hay un concepto muy interesante en Zen, la meditación Zen, hablan de Shoshin. Shoshin quiere decir la mente del principiante. Podríamos decir que es una sensación de asombro y no tener demasiadas expectativas. Entonces, porque si no, el concepto como viene en japonés, después uno lo enlata y le saca demasiado el jugo hasta que no queda nada. Entonces, para quedarnos en un lugar práctico, no muy complicado, diría que si yo puedo facilitarle a una persona a través de las herramientas un camino que manejo lo más sencillo y efectivo posible, me parece que eso es de gran valor, porque creo que muchas personas lo que estamos buscando en la vida, digamos lo que digamos, son algún resultado. Desde una persona que quiere construir un edificio hasta un meditador que quiere tener una experiencia psicodélica. Entonces, estamos atrás del resultado. Y si nosotros podemos tener una relación sana con un devenir, podemos tener una relación sana con buscar algún resultado, eso en sí es muy esclarecedor, porque si no, uno queda a veces atrapado de la ansiedad del proceso y otras veces fascinado con el camino y no sabe a dónde quiere llegar. ¿Cuántas veces nos pasó que estamos de jóvenes atrapados en las sensaciones y de grandes atrapados en las obligaciones? Y uno diría que las sensaciones de por sí terminan alejándonos de nosotros mismos y de grande las obligaciones de por sí también. Supongamos de grande que con la típica dicotomía ya tan trillada que hasta ni gracia causa entre lo importante y lo urgente. Uno se da cuenta cuando pasa el tiempo que cuando uno no tiene el coraje o la lucidez de enfocarse en lo importante, lo urgente lo reemplaza, porque como no somos, por ejemplo, si soy desordenado, pierdo mucho tiempo para saber dónde puse las llaves. Y ese tiempo que pierdo es lo que en realidad no sé qué hacer si lo tuviera. Entonces, creo que en mi caso yo aprendí a escuchar mucho más de lo que hablo. Bueno, ahora justo es al revés, pero ¿por qué? Porque por dos motivos. Uno, porque muchas veces si sé escuchar a un paciente, esto es como mágico. Mi capacidad de oír se transmite. Yo aprendí casi cuando trabajo, yo hacía mucho de joven y ahora casi no hago nada. Lo que sí tengo es la lucidez y la expertise de saber cuándo a un paciente decirle cállese. Porque si le digo cállese en el momento exacto, entra en un estado de conciencia distinto. Y en ese momento le cae la ficha. Pero hay que saber, para decir que calle, tengo que estar yo callado, tengo que escucharlo. Claro, es que es bueno, realmente a mí me encanta la mente humana, me encantan los procesos emocionales y de verdad veo que la vida, al final todos queremos sentirnos bien, pero vamos dispersándonos algunos
vamos buscando un foco, algunos andamos buscando el foco pero medio perdidos. Entonces yo sí veo muy útil estas herramientas que tú manejas, porque por ejemplo, yo lo veo, si me hubiera topado a lo mejor contigo, con la experiencia que tienes hoy en día, en ese momento, pues no hubieran sido años de sufrimiento. Pero en ese momento yo no tenía esa habilidad, No, tenía digo, otra. hablo de si te hubiera encontrado con la experiencia que tienes hoy, con la experiencia que tienes hoy. Realmente siento que hubiera cambiado, sido muy diferente aquella vida. Entonces yo veo que hay muchas personas que pasan por esto. O sea, tú entras a redes sociales en la noche, incluso así como de broma, dicen, vamos a pasar lista de los que tienen insomnio. Y empiezan y yo digo, ¿y por qué tienen insomnio? O sea, yo me desvelo porque quiero y ya, si en el momento que yo diga me duermo, me duermo. Y veo como que estamos perdidos buscando una cosa y otra, pero al final del día todos queremos sentirnos bien y encontrar personas que te puedan ayudar y también darnos cuenta, que esto también es algo que yo no tenía tanta claridad, es todo lo que afecta la infancia, las experiencias en la infancia, en la adolescencia, todos esos pequeños, como dices, rechazos y todas esas pequeñas pues sí, cosas que al final del día no son tan pequeñas, sino van siendo grandes cuando se van acumulando al pasar de los años, nos afectan en nuestra vida diaria, en el trabajo, en la manera en que nos relacionamos con el mundo, porque, por ejemplo, hablabas del bullying en la casa. Entonces, el bullying en la casa es una persona que está acostumbrada al maltrato de una y de otra manera y entra a trabajar y está acostumbrado, aparte es algo como que, no sé si tenga que ver con la vibración, yo soy de las energías, yo digo, uno está la gente percibe que te pueden bullear y te van a bullear. O sea, vas a tener, al final no va a ser diferente tu trabajo, sino vas a seguir transmitiendo esa misma energía. Y en cambio, cuando tú te empoderas y te sientes fuerte y marcas los saltos, la gente tiene miedo de decirte algo porque sabe que no vas a permitir la ofensa, sabe que vas a marcar los límites, pero para llegar ahí es un proceso largo. Yo tenía un amigo que lo conocía un poquito antes de recibirme de médico, ahí tenía 24 años, 23, no me acuerdo. Yo iba a un gimnasio y siempre que me saludaba me pegaba una piña. Y un día me hinché y le pegué yo de vuelta. Y ahí nos hicimos re amigos, ¿sabes? Yo no creo que él me quería agredir, me estaba probando. Entonces, hay que diferenciar cuando a alguien lo están probando de cuando a alguien lo están asolando. En Argentina, varios años atrás, hubo un caso muy sonado de un chico que le dieron una golpiza entre varios y lo mataron. Y ahora, en este momento, los 5 chicos, creo que eran 4 o 5 chicos que participaron de esa golpiza, están todos en la cárcel de por vida. Su vida se terminó. No se perdió la vida de uno, se perdió la vida de unos cuantos, no solo de todos los chicos que están en la cárcel. Yo no creo que un chico que cree que después de los 18 años, los próximos 10, 15 años de vida la pase en la cárcel, ya nada va a ser lo mismo. Se pierde todo lo que le puede pasar, el noviazgo, estudiar una carrera, criar una familia, todo eso lo van a perder. Porque cuando salgan de la cárcel, si es que sucede a los 40 años, si es que sobreviven a esa experiencia, se empobrecieron terriblemente. Entonces, en esa circunstancia, digamos que es tan grave, todo lo que uno pueda hacer de antemano, hay que hacerlo. Yo en este momento yo siento que mi misión es esa. Por eso creo que hay manera de solucionar las cosas en cada etapa de algo lo antes posible, de la manera más inocua posible. Y también esto incluye, de mi lado, no querer caer en bandos, porque siempre que hay bandos se pierde el individuo. El individuo es usado como un objeto muchas veces cuando hay bandos para una causa, con lo cual el bando se termina transformando también en un abusador de sus propios seguidores. Claro, oye, viendo esta situación, ¿dónde la gente se puede comunicar contigo, te puede buscar, se puede acercar
¿Cómo porque no? hay que cambiar la vida de muchas personas y bueno, yo sí recomendaría muchísimo al doctor, lo sigo y veo la manera en la que habla, Muchas la gracias. manera en la que se expresa y la manera en la que está buscando justamente eso, el ayudar a otros y el tener ese acercamiento pues de personas, ¿no? Porque es realmente lo que las IAs pueden manejarte y decirte cómo te puedes sentir o lo que te está pasando, pero no tienes ese acercamiento humano. Y Me eso es gustaría, antes de importante. pasar mis teléfonos, pasarte 2 o 3 técnicas no habituales para distintas cosas. Claro. ¿Tenemos tiempo? Sí, no, el que tú quieras. Bueno, entonces, por ejemplo, hay un tema que es muy difícil, que es la desafectación entre padres e hijos. ¿Cómo se maneja? Una de las cosas que es importante tener en cuenta, porque si esto no se tiene en cuenta, el tratamiento psicológico fracasa. Es como, hablando de mi parte ingeniera, yo estudio eso, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro está diseñado lo más posible a prueba de su propio usuario. Hay 2 herramientas que vamos a tener en cuenta para usarlo a favor. La primera se llama duelo ambiguo. El duelo ambiguo, Pauline Boss es una psicóloga que describió la diferencia entre un duelo normal, en donde hay una correlación entre el significado que tiene entre la vivencia y la experiencia. La experiencia es lo que nos sucede afuera y la vivencia es cómo lo tomamos por dentro. Entonces, en la situación de un duelo, supongamos una pérdida afectiva o una muerte, hay una correlación 1 a 1 entre la experiencia externa y la vivencia interna. Ahora, en una situación donde, por ejemplo, un hijo deja de hablar con un padre o cada tanto lo ve para agredirlo solo para pedirle dinero, el cerebro igual está diseñado para leer en categorías y lee esa experiencia del hijo como una muerte. Pero el hijo no ha muerto, lo que hace es asolar al padre. Entonces esa discrepancia entre la experiencia externa y la vivencia, como uno lo vive, hace que la persona se congele. Empieza a sentir que está loco, empieza a pensar obsesivamente qué hizo para que pase esto, se echa la culpa y después tiene vergüenza que la gente se entera y envidia que otros hijos con sus padres se lleven de otra manera. Hasta que aparece alguien que le dice, no estás loco, lo que te está pasando es peor de lo que parece, pero no estás solo. Que ese es mi eslogan. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le pasa eso y hay que entender varias cosas. Primero hay que entender que el cerebro lee así, entonces a la hora de tratarlo uno no debe hacer el duelo del hijo, no debe decir, me rechaza, yo también lo rechazo. Debe mantener abierta la esperanza, pero debe cerrar la canilla de la expectativa. ¿Qué quiero decir con esto? La esperanza es una manera de proyectar un resultado en el tiempo mientras no tengo la certeza de que eso no va a ocurrir. Eso es la esperanza. Yo tengo la esperanza de que pasemos bien charlando este rato y probablemente me salga bien. Ahora, la expectativa tiene que ver qué pasaría si no salen las cosas según yo espero, si puedo tolerarlo. La expectativa tiene que ver con la pérdida y la esperanza con la ganancia. Por eso, si una persona es un buen inversor, nadie se le ocurre de entrada invertir todo lo que tiene, porque si lo pierde no puede dar cuenta de ello. Entonces, la expectativa, por ejemplo, si me involucro románticamente con alguien y porque al principio va todo bien y me involucro más allá de lo que es prudente, si las cosas no funcionan, después me quiero matar. Entonces, yo debo ser muy generoso conmigo mismo en la esperanza y muy controlador, casi obsesivo con la expectativa. Porque eso es lo que va a hacer que yo pueda vivir cosas profundas hasta arriesgarme a hacer cosas nuevas, pero no desde la, digamos, inconsciencia e imprudencia solo de la juventud. ¿Quién en la juventud no se le rompió el corazón, no? Digamos, es así, pero cuando ya se te rompe de grande, uno ya debería saber que si espero demasiado, estoy corriendo un riesgo innecesario. El otro punto que es importante entender es entender que el cerebro está diseñado para las alarmas, pero todavía no vino el upgrade diseñado para la vida compleja de la cultura. Entonces,
Cuando hay un problema, generalmente o atacamos o huimos o nos paralizamos. Eso se llama de stress response o la respuesta de estrés, que originalmente la definió el doctor Hans Selye en la década de los 60, y a partir de ahí se desarrollaron ideas como la resiliencia, que es la capacidad de medrar en la adversidad. En lo que no nos dicen del estrés, que salvo que uno lo utilice de manera consciente, lo único que hace es arruinarnos la existencia. Doy dos ejemplos. Estoy en un atascamiento de tránsito. ¿Contra quién voy a pelear? ¿Y a dónde voy a escapar? Entonces, la reacción interna de adrenalina que levanta la presión y prepara el cuerpo para la lucha o la huida, lo único que hace es hacerme pasar un mal momento a mí y con la bocina a los demás. Y en una pareja, una discusión, sobre todo si esa discusión no tengo la suerte de tener a alguien al lado que simplemente es, digamos, una persona emocionalmente perturbada, sino si es un psicópata, no sirve, porque cuanto más discuto, más me lee, más le muestro lo que no debería. Y yo pienso que discutiendo lo voy a lograr y lo único que hago es darle herramientas. Ya sabe que su capacidad predictiva de mi comportamiento va a aumentar. Nunca, jamás hay que darle herramientas a la otra persona que no me conviene que tenga. ¿Cómo sé eso? Por las muestras de conducta. Si yo estoy con alguien que me hace gaslighting, que me dice una cosa y cuando yo lo confronto lo niega, eso debería prender una lamparita adentro, tengo algo muy peligroso adelante, aunque sea un pariente sanguíneo, y no debo ni siquiera acusar recibo que me di cuenta. Entonces, ¿cómo se hace? Mantengo mi conducta de imbécil, pero cada vez menos, para que no se dé cuenta que me di cuenta. Hay una historia muy interesante, que hay una película al respecto, que es sobre Turing, no me acuerdo el nombre de pila de Turing, que fue un genio, que fue quien inventó, uno de los inventores de la computadora, no me acuerdo si era Alec Turing, no me acuerdo, bueno, cuando fabrican una computadora que es capaz de descifrar el código enigma con el cual se comunicaban los U-boats, los submarinos que iban en pack, como lobos, que hundían millones de toneladas de barcos aliados. Y cuando descifran el código no enigma, no podían empezar a utilizar esa información para proteger a los barcos, porque rápidamente, si los alemanes se daban cuenta, iban a modificar el código. Entonces tenían que permitir adrede que hundan algunos barcos, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque si no, iban a borrar el código, iban a hacer otra cosa y todo su arduo trabajo iba a hacer nada. Entonces, lo primero que se hace con un espía es no hacerle saber que uno lo descubrió. Hay que dejarlo que crea que está en el lugar de la impunidad, de la inmunidad, y proveerle información falsa. Hubo un caso que salió en la internet, no digo nada, que había cierto país que tenía centrifugadoras de uranio, lo cual les permite fabricar después no solamente un reactor nuclear, sino un arma. Entonces, fabricaron un virus informático que era capaz de arruinar todo eso, pero había un obstáculo, que era que el sistema de computadora que controlaba las centrifugadoras de uranio no estaba conectado a internet, se tenían que asegurar que entre en un pendrive y cuando lo pongan a la computadora lo transmita sin que nadie se dé cuenta. Y el segundo punto, la manera de arruinarlo, fue alterar la centrífuga de una manera imperceptible. No era fácil de darse cuenta, pero cuando se dieron cuenta ya rompió la centrífuga por un cambio en la forma en que giraba. A alguien se le ocurrió el trabajo fino para lograr eso. Y ese trabajo fino de alguna manera existe cuando hay una relación con un psicópata o con un narcisista que desde el día uno lo tenga claro o esté en su naturaleza como el escorpión, está dedicado a destruirte. Porque es que igual que un líder de una secta, o estás conmigo o estás en mi contra, y no acepta nada que se le interponga. Esto es una de las situaciones que pasa ahora, porque creo que mucho de la psicopatología
surge por las condiciones de apego del ser humano. El ser humano crece en una familia sana, lo más probable es que sea sano. El ser humano nace en una familia enferma, lo más probable es que tenga que usar muchas horas de su tiempo, dinero de su bolsillo y energía emocional para sanar lo que se arruinó cuando era chico, cuando era pequeño. Entonces, de ahí creo que surge la mayor parte de la psicopatología, y la psicopatología mucho está en manos de psicópatas y narcisistas, que a nadie se le pide un registro de salud mental para procrear, y debido a eso arruinan muchas familias. Así que por eso para mí es un tema importante, porque creo que uno de los puntos nucleares de la psicopatología son las malas personas que dañan a sus propios familiares o a su cónyuge, y creo que de eso el mundo está lleno, porque 1 de cada 100 de esto arruina un montón. Es como una gota de cloro, digamos, una gota de detergente en un litro de agua la hace imbebible. Así que este tipo de... No es una persona, es una personalidad que domina una persona y la transforma en un agente, digamos, de lo que no debería hacerse, y daña a una familia, y de ahí pasan un montón de cosas malas. Casi toda la psicopatología viene de condiciones de apego no seguro. Wow, estoy, bueno, yo fascinada escuchándote hablar, y me parece muy interesante todo esto que nos comentas. Y justamente, bueno, hay mucha gente que está interesada en sanar. Ahora sí podríamos proporcionar en dónde te pueden localizar, ya sea cuentas o algo, porque la verdad es que sí merecemos, yo lo digo, todos merecemos vivir sin dolor emocional, y sí se puede, pero hay que acercarse, primero hay que querer cambiar esa situación. Este es un, no sé si se puede leer eso, doctor.adrián.kertes. Así Kertes como es dice aquí. igual que está ahí abajo, doctor Adrián Kertes, médico psiquiatra. Bueno, doctor Adrián Kertes, doctor.adrián Kertes es mi nombre tanto en TikTok como en Instagram. Y puedo también, yo creo que ahí en las redes ya con eso ya me pueden encontrar. Y digamos, lo que a mí me importa, me importa mucho lo que es la formación. Que, por ejemplo, en adicciones, digamos que todos los operadores terapéuticos de una adicción han pasado antes por ser adictos. Entonces, no hay nadie que conozca mejor una adicción como aquel que la padeció, y no hay nadie que conozco, digamos, mi infancia no fue fácil, en algunas cosas sí, en otras no, y creo que tengo mucho material vivido para sanar, y eso a mí me da una experiencia invalorable, que de otra manera no hubiera curso que me hubiera permitido obtener lo que sé para ponerme en el lugar de otras personas y ayudar. Justo, eso es súper importante lo que estás diciendo, porque nadie, hay muchas veces la gente te dice, yo te comprendo, yo te entiendo, pero no es cierto. Quieren comprenderte, quieren entenderte, pero realmente necesitas vivir todas esas experiencias malas para saber lo que realmente es y para poder tener empatía, ¿no? Te voy a contar una experiencia. Hace 3 años, casi 4, tomé un año de clases de teatro y actuación, y fue muy interesante, porque uno tiene que atreverse a soltarse. Yo me acuerdo que hice una representación, no tenía que improvisar, entonces yo, que me gustaba cantar, empecé como alguien que empieza cantando una canción, primero tímidamente, y cada vez, a medida que la canción avanza, cada vez se suelta más, y al final se suelta y le importa muy poco lo que lo estén mirando, y cuando se da cuenta que canta, y de golpe terminó, mira alrededor y no sabe ni qué le pasó, ¿no? Empezó de la timidez a soltarse, y después me di cuenta que eso, que fue totalmente una improvisación. Me parece que en la vida es así. Tomando eso que has dicho, Verónica, respecto a cuando alguien te dice te entiendo, ¿cuántas veces una persona está atada a lo que piensa que debería ser, sobreadaptado, en vez de decirle a una persona, la verdad que no te entiendo? A ver, ayúdame a entenderte. No te estoy diciendo que te desprecio, estoy diciendo que me resulta interesante que estés tan triste porque te dejó tu novia,
porque por ahí era una persona detestable y no te das cuenta del bien que te hizo. Yo tengo un amigo, pero que hoy no está escuchando y no se da cuenta que es él, que me contaba que los últimos 2 años de su vida de casados no habían tenido sexo ni una sola vez. Y él decía, ¿cómo puede ser que yo me aguanté eso y sin embargo ella me dejó igual? Y lo dijo re triste. Yo le dije, ¿no le engañaste? No. Entonces, no digo que le agradezcas su poca, digamos, su poco deseo, pero menos, si ella no se hubiera querido separar, todavía estarías teniendo que arreglártelas a solas, para decirlo de una manera, un eufemismo. Ahora él está felizmente en otra pareja, se lleva muy bien con su exmujer y no sé qué es lo que hace ella o con su vida sexual, no tengo idea. Lo único que sé es que él se quejaba de aquello que en realidad fue bueno que ella lo deje, porque esa relación era inviable. Y si una persona está atada a la apariencia de lo que está pasando, tal vez en realidad no esté entendiendo. Hay un dicho, Verónica, que dice así: lo que la oruga considera fin del mundo, el mundo llama mariposa. Claro. Y me parece maravilloso esto que estás diciendo. La verdad es que a veces no nos damos cuenta, y es lo que yo le comento muchas veces a las personas, es, a veces me dicen, oye, y fue una tragedia separarte y en esas circunstancias, y yo digo, fue la oportunidad para vivir cosas maravillosas. Entonces, no puedo guardar rencor, no puedo odiar, no puedo, porque estoy viviendo cosas maravillosas gracias a que esta persona me dejó. Así es que, más bien no me dejó, se fue de mi vida, ¿no? Entonces, creo que tenemos que agradecer, aunque en el momento parece que se nos acaba el mundo, en realidad no se acaba. Como dices, solamente nos estamos convirtiendo en mariposas y no nos habíamos dado cuenta. Ojo, si alguien psicópata hace lo posible por darme años de sufrimiento y dolor y pobreza y carencia y enfermedad, después yo no voy a decir gracias a él, voy a decir a pesar de él. O sea, gracias nada, gracias a mí. Por ejemplo, hay 3 aspectos en un cambio. A mí me gusta desbaratar clichés. Por más que, digamos, mucha gente adora que algunos son buenos, mayoría son malos. Por ejemplo, para mí perdonar, si no se entiende qué significa, no estoy a favor. Por ejemplo, perdonar, no hay que perdonar cualquier cosa por las dudas, porque si no me quedo sin ticket en the heavens, en el cielo. Perdonar, para perdonar hay un proceso que es así. Primero hay que poder nombrar. Para perdonar algo tengo que haberla pasado mal. Perdonar es como mucha plata, digamos, mucho dinero. Digamos, si no me pasó algo muy difícil, cualquiera perdona cualquier idiotez. Ahora, perdonar algo muy grave, uno entiende por qué. Primero tengo que nombrar, por ejemplo, yo viví en una familia y fui abusado. Y a veces no lo digo porque tengo miedo de hacer quedar mal a alguien. Hay una película que se llama The Luckiest Girl Alive con Mila Kunis, que ella sufrió un abuso en la adolescencia y su propio marido le prohíbe que lo revele y ella al final se da cuenta que no puede vivir con ese secreto y lo hace, y esa pareja termina porque ella era en realidad un elemento decorativo para él. Él prefería seguir con la apariencia de felicidad en vez de aceptar que su mujer estaba herida y necesitaba sanar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es nombrar, y si sufrí el abuso de alguien, digo, mi padre o mi madre me abusaron, ya sea por exceso o por déficit. No estuvieron ahí cuando lo necesité y la pasé realmente mal. Tal vez me dieron dinero, no afecto, o tal vez no me dieron ninguna de las dos cosas, o me usaron de títere, o me pusieron en el medio, o lo que sea de malo. Y por más y decir eso no significa que estoy queriendo desprestigiarlos. Estoy queriendo sacarme de encima la realidad que no pude enfrentar y me enfermó o me rompió. Así que cuando un paciente se pone a llorar y dice estas cosas, le digo, tranquilo, no estás hablando mal de esa persona, aunque sea tu padre, estás describiendo lo que sucedió. Primero hay que nombrar, pero antes de liberarme hay un paso en el medio, no es que lo conté y ya está.
porque contarlo me va a hacer volver a sentir todo lo negativo, y eso se llama resentir. Voy a estar, me guste o no, voy a estar resentido. Y el perdón es la muerte del resentimiento. Como le dijo el maestro Juan Salvador Gaviota, tanto amas volar que perdonarás a la bandada. Entonces tuvo que elegir, pasó una vida de soledad porque rechazaron su amor por la libertad y en el momento más importante, en lugar de morir, trascendió. Si se hubiese quedado atado al resentimiento, acordarse una y otra vez todo lo malo que pasó, no hubiera podido encontrar su yo más luminoso. Por eso, ahí sí tiene todo el sentido del mundo perdonar. Por eso dar ese consejo barato, no, perdónalo, no tiene sentido. Porque yo eso lo llamo consejo de rico. Una persona rica no entiende lo que es la carencia. No estoy hablando, no hablo sino figurativamente. Creo que se entiende que los consejos calificados en general son un tesoro o si no salen caros. Oye, pues me encanta todo lo que estás diciendo. Creo que tiene mucho sentido en la vida. Y a veces sí, nos cuesta decir lo que vivimos por por aferrarnos a ese sueño no, claro, no me dolió tanto, pero a veces nos destruyeron las acciones y tenemos que nombrarlo, tenemos que decir, sí, me engañaron, sí, me fueron infiel, sí, me maltrataron, sí, o sea, lo que pasaste como yo lo digo y lo platico mucho en los programas que tenemos. Les digo, cuando algo me duele, hoy en día, hago conciencia de, bueno, a ver, esta situación, ¿qué me está haciendo sentir? ¿Qué me está haciendo sentir? Rencor, odio, no sé, lo que sea. Me conecto con esa emoción y en automático puedo procesarla para eliminarla como en ese momento. Pero si no somos capaces de conectarnos con qué es lo que estamos sintiendo, pues es como querer tomar un mejor alito o una pastilla para el dolor de cabeza y no detectar que realmente lo que te está doliendo es el pie, ¿no? O sea, solamente te estás Es tomando así. algo sin sentido. Quisiera agregar algo más, sobre todo porque me has dicho que me di a conocer que para mí es muy importante el cierre, como en una novela, que el argumento te emocione porque cierra. Por eso los 4 pasos de los cuales hablo, que es la sanación, el último es la misión de vida, y tengo 2 cursos armados. Uno se llama Sanar Filial, ahora le voy a cambiar el nombre por esto de la exclusión afectiva, y el otro se llama De paciente a referente, porque creo que si hemos tenido algo muy grave en la vida, cuando salimos de ahí, nos ha dado un recurso. Si hemos podido salir, somos personas especiales. Y quiero facilitarle a una persona, por ejemplo, que puedo pasar, como le pasa que casi todos quienes ayudan realmente a una persona a superar una adicción son adictos recuperados. Si alguien, si no trabaja, yo trabajo con adictos recuperados, yo soy psiquiatra y trabajo en equipo de adicciones. Si no es un adicto recuperado, es imposible que ayude a un adicto, no hay manera, no hay manera. Un adicto es capaz de generar un estado de adicción acordándose del efecto que le hizo la droga. Tiene esa activación de vías neuroplásticamente generadas sin necesidad de consumir un estupefaciente, se llama una gira de actitud. Y yo no sabía que eso existía. Es como una persona anoréxica puede generar, o bulímica, puede generarse el vómito sin tocarse la úvula. Tiene esa cuestión neuroplástica. Dicho eso, yo creé un sistema que llamo de paciente a referente. Me parece que una persona cuando sana tiene un potencial con el cual al otorgarlo a los demás termina de sanar, y no porque quiera proyectar en los demás no lo resuelto, sino por la felicidad que produce. Eso yo los japoneses lo dicen Shimpo. Shimpo es el de corazón a corazón, como un actor que lo da todo y se emociona a todo el público, y esa conexión intangible es necesaria para completar emocionalmente lo que uno generó. Y si yo, aunque no sea psicólogo, coordino un grupo de personas
y donde yo sufrí, donde la oscuridad que pasé, que me hicieron pasar, la transformo en luz para los demás, creo que eso no tiene precio. Es algo que yo siempre yo sé lo que es haber estado en el infierno y conozco la luz y sé que se puede llegar ahí. Entonces, sí invitaría a los que nos vean, que estén interesados en su salud emocional, en curar esas heridas que vamos dejando ahí y que nos siguen lastimando hasta hoy en día, con un experto como el doctor Adrián. La verdad estoy fascinada de escucharte, o sea, estoy súper fascinada de escucharte y de comprender todo lo que estás comentando, porque de verdad el sanar no es un proceso sencillo, pero también creo que se puede y que no tienen que pasar 20 años para llegar a un resultado satisfactorio. Para nada, yo digo semanas en vez de meses y meses en vez de años. Generalmente un tratamiento que doy es entre 2 y 8 sesiones. Wow. Eso es un tratamiento. Pues me parece maravilloso. Oye, pues muchísimas gracias. Creo que lo que vamos a tener que hacer es tener unas pláticas más frecuentes, porque quedan con mucho gusto cosas y muchísimos temas, y me encanta poder compartir todo tu conocimiento con nuestra audiencia, que bueno, tenemos audiencia en Estados Unidos, en España. Te invito a que si te interesa, yo estoy abierto, que me pases un cronograma y agendamos reuniones con temas específicos. Claro, claro que sí. De hecho, súper comprometido y ya está. Me encanta poder compartir todo esto con la gente, porque de verdad el, el sentir paz y el sentir calma en tu alma, en tu corazón, en tu cuerpo, es maravilloso y sí se puede. Entonces, te voy a dar un último dato. Yo hace 1 año y medio estoy en una muy feliz pareja, que hemos tenido muchas peleas y en este momento pudimos aprender de las peleas y pasó algo muy lindo. Es que el otro día estaba con ella en el auto y dije, ella también lo sintió, estoy sintiendo algo que está vivo, que la última vez que lo sentí se llamaba un hijo y ahora se llama nuestro vínculo. Es como algo tercero que no es ninguno de los dos, pero que lo bueno que tenemos adentro lo cuida y eso a su vez nos cuida a nosotros. Es como una pertenencia invisible, silenciosa, pero tangible. Y tuve el privilegio de poderlo sentir cuando todavía no estoy gaga y me doy cuenta que eso sucede. Y me encantaría hacerle sentir un montón de parejas. Yo eso lo llamo, tengo un curso que lo llamo Cardionautia, aprender a navegar en el mar del amor, Cardionautia, en donde si uno entiende esa conexión, que lo llamo presencia, uno se va a dar cuenta, contrastado con eso, la palabra pendejo que uno es la mayor parte del tiempo y lo justifica. No hace falta arruinarse la vida y vale la pena aprender a bailar de a dos, para así decirlo. Claro que sí, y sí se puede. Oye, pues muchísimas gracias, ya quedamos, vamos a estar teniendo estas charlas continuas para compartir un poquito de la experiencia que tenemos de vida y pues poder mejorar el camino de otros. Muchísimas gracias. Cuenta conmigo, un placer y gracias a todos y gracias sobre todo a ti, Verónica Stanford. Muchas gracias. Y recuerden, amigos, que si van a compartir algo, que sea una sonrisa. Adiós. Muchas gracias. Gracias.